¿Sabías que el mundo está lleno de rincones y tradiciones tan sorprendentes que te dejarán con la boca abierta? Hoy te traigo un viaje por 40 datos curiosos que quizás nunca habías escuchado. Desde festivales insólitos hasta lugares únicos en el planeta, te prometo que te vas a sorprender. Así que ponte cómodo, dale al play y prepárate para un torbellino de curiosidades. ¡Empecemos! En Finlandia hay más saunas que automóviles. Cuando alguien escucha que en Finlandia hay más saunas que automóviles, lo primero que piensa es que se trata de una exageración turística, pero no lo es. En un país con poco más de 5 millones de habitantes, se estima que existen más de 3 millones de saunas. Eso significa, en términos simples, que casi cada familia tiene acceso directo a una. Algunas casas tienen una, otras dos, y no es raro encontrar edificios completos con saunas comunitarias. Para los finlandeses, la sauna no es un lujo ni un spa ocasional, es una parte esencial de la vida diaria. Se usa para relajarse, para socializar, para reflexionar e incluso para cerrar negocios. Históricamente, la sauna era el lugar más limpio de la casa, por lo que ahí se realizaban nacimientos, rituales importantes y momentos clave de la vida. El calor extremo, que puede superar fácilmente los 80 o 90 grados Celsius, no se percibe como castigo, sino como purificación. Después del calor, muchas personas salen directamente al frío, a la nieve o a lagos helados. Ese contraste brutal, lejos de ser una locura, es una práctica común que activa la circulación y produce una intensa sensación de bienestar. Lo curioso es que, aunque el país es tecnológicamente avanzado, esta tradición ancestral se mantiene intacta. Hay saunas en oficinas, universidades, fábricas, barcos e incluso dentro del parlamento. Para un finlandés, no tener sauna sería como no tener cocina. Este dato no solo habla de cantidad, sino de cultura. La sauna representa silencio, igualdad y conexión. Dentro de una sauna no importa el estatus social, todos sudan igual. Y quizá por eso, en un país conocido por su bienestar y calidad de vida, el calor de la sauna sigue siendo tan importante como cualquier avance moderno. Sudán tiene más pirámides que Egipto. Cuando alguien menciona pirámides, la mente viaja inmediatamente a Egipto. Pero lo que casi nadie sabe es que Sudán tiene más pirámides que Egipto. Mientras Egipto cuenta con unas 130 pirámides conocidas, Sudán supera las 200. La mayoría se encuentran en la región de Nubia, especialmente en lugares como Meroe. Estas pirámides fueron construidas por el antiguo reino de Kush, una civilización poderosa que floreció al sur de Egipto y que, durante un tiempo, incluso gobernó sobre él. Aunque las pirámides sudanesas son más pequeñas y estrechas, su número y distribución son impresionantes. ¿Por qué no son tan famosas? Principalmente por razones históricas y políticas. Durante siglos, la atención arqueológica se centró casi exclusivamente en Egipto. Además, la inestabilidad política y la falta de promoción turística hicieron que estas pirámides quedaran fuera del radar mundial. Lo fascinante es que muchas de estas pirámides permanecen casi intactas, sin las multitudes que abarrotan Giza. Algunas incluso conservan relieves, cámaras funerarias y detalles arquitectónicos únicos que muestran una mezcla cultural entre África subsahariana y el mundo mediterráneo. Este dato rompe una idea muy arraigada: que la historia antigua importante solo ocurrió en ciertos lugares famosos. En realidad, grandes civilizaciones dejaron huellas monumentales en regiones que hoy casi no aparecen en los libros escolares. Sudán no solo tiene más pirámides, tiene una historia igual de rica, compleja y sorprendente, solo que aún espera ser contada con la misma fuerza. El desierto del Sahara fue una selva tropical hace miles de años. Hoy, el Sahara es sinónimo de calor extremo, dunas infinitas y uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Pero hace miles de años, este enorme desierto fue verde, húmedo y lleno de vida. Ríos, lagos, animales salvajes y vegetación cubrían gran parte de lo que hoy es arena. Este periodo se conoce como el Sahara Verde y ocurrió varias veces a lo largo de la historia, debido a cambios en la inclinación del eje terrestre y en los patrones de los monzones. Cuando las lluvias se desplazaban hacia el norte, el Sahara se transformaba por completo. Las pruebas están ahí. Pinturas rupestres que muestran hipopótamos, jirafas y escenas de caza. Restos de peces en lugares donde hoy no cae una gota de agua. Sedimentos que indican antiguos lagos gigantescos.
El cambio no fue instantáneo. El Sahara no se secó de un día para otro. Fue un proceso gradual que obligó a las poblaciones humanas a migrar, posiblemente hacia el Valle del Nilo, influyendo indirectamente en el surgimiento de civilizaciones como la egipcia. Este dato demuestra que el clima de la Tierra es dinámico y que los paisajes que hoy consideramos eternos no lo son. Donde hoy hay arena, ayer hubo selva, y donde hoy hay ciudades, mañana podría haber otra cosa. En Corea del Sur, el número 4 se considera de mala suerte. En Corea del Sur, el número 4 tiene una reputación terrible. No porque haya pasado algo histórico específico, sino por una razón lingüística. La palabra 4 se pronuncia de forma muy similar a la palabra muerte. Por eso, muchas personas evitan este número siempre que pueden. En hospitales, edificios y ascensores es común que el piso 4 no exista. En lugar de 4, aparece una F o se salta directamente del 3 al 5. Algunas personas evitan números telefónicos, placas o habitaciones que contengan un 4. Este fenómeno no es exclusivo de Corea. También ocurre en otros países del este asiático, pero en Corea del Sur sigue muy presente incluso en una sociedad altamente tecnológica y moderna. Lo interesante es cómo una simple asociación cultural puede influir tanto en la arquitectura, el diseño y el comportamiento cotidiano. No es miedo irracional, es tradición arraigada, transmitida durante generaciones. Este dato muestra que, aunque la ciencia avance, las creencias culturales siguen moldeando la vida diaria. Y a veces, un número puede tener más peso emocional que cualquier argumento lógico. Los koalas pueden dormir hasta 22 horas al día. Si alguna vez sentiste que dormías mucho, los koalas llevan ese concepto a otro nivel. Estos animales pueden dormir hasta 22 horas al día, y no por pereza, sino por pura supervivencia. La dieta del koala se basa casi exclusivamente en hojas de eucalipto, que son tóxicas, difíciles de digerir y extremadamente pobres en energía. Para procesarlas, el koala necesita gastar muy poca energía en todo lo demás. Dormir es la solución perfecta. Su metabolismo es lento, su cerebro es pequeño en relación con su cuerpo, y sus movimientos son calculados. Cada acción cuenta: comer, digerir y volver a dormir. No hay energía para juegos innecesarios. Incluso cuando están despiertos, los koalas se mueven con lentitud extrema. No es torpeza, es eficiencia. Su cuerpo está diseñado para sobrevivir con el mínimo gasto posible. Este dato es un gran recordatorio de que en la naturaleza no todo se trata de velocidad o fuerza. A veces, la estrategia ganadora es descansar más que los demás. ¿Sabías que existe un arenque enlatado tan potente que las aerolíneas lo prohíben y muchas personas no soportan ni abrirlo? Se llama Surströmming. Y no es una broma, un reto viral ni una exageración de internet. Es una tradición real de Suecia, con siglos de historia, y uno de los olores más intensos jamás asociados a un alimento. El Surströmming es arenque fermentado de una forma muy particular. A diferencia de otros pescados en conserva, no se cocina ni se esteriliza completamente. El pescado se sala solo lo suficiente para evitar que se pudra de manera peligrosa, pero no tanto como para detener la fermentación. Luego se enlata, y aquí viene lo inquietante: la fermentación continúa dentro de la lata. Por eso muchas latas se ven infladas, como si estuvieran a punto de explotar. Y a veces, lo están. Durante ese proceso, las bacterias producen gases y compuestos sulfurados extremadamente fuertes. El resultado es un olor descrito como una mezcla entre huevo podrido, alcantarilla, pescado viejo y queso pasado. No es una metáfora. Por esta razón, está prohibido abrir una lata de Surströmming en interiores en Suecia. Tradicionalmente se abre al aire libre, muchas veces incluso sumergida en agua, para evitar que el olor se disperse de forma brutal. Lo más sorprendente es que, para quienes crecieron con esta tradición, no es comida podrida, es un manjar cultural. El Surströmming se come acompañado de pan plano, papas, cebolla y crema agria. El truco no es olerlo, es comerlo rápido y con los acompañamientos correctos. Los suecos que lo disfrutan dicen que el sabor es mucho más suave de lo que el olor sugiere. Aunque para la mayoría de los extranjeros la experiencia es simplemente imposible, esta comida nació por necesidad. En siglos pasados la sal era cara, y fermentar el pescado con poca sal era una forma económica de conservarlo. Con el tiempo, lo que empezó como supervivencia se convirtió en identidad cultural. Hoy incluso existe una temporada oficial del Surströmming, celebrada con reuniones familiares y festivales. El dato curioso no es solo que apeste, sino que siga vivo dentro de la lata, cambiando con el tiempo, como si fuera una herencia biológica encapsulada. Abrir una lata de Surströmming no es solo comer, es enfrentarse a una tradición que desafía al olfato humano y a la valentía
Dime, ¿te atreverías a probarlo? Sí. En Italia existe un viñedo submarino para envejecer vino bajo el mar. Italia, famosa por su vino, decidió llevar la creatividad un paso más allá, envejecer vino bajo el mar. En algunas zonas costeras se han instalado bodegas submarinas donde las botellas se sumergen a decenas de metros de profundidad durante meses o años. ¿La razón? El fondo marino ofrece condiciones sorprendentemente estables. Temperatura constante, oscuridad total y una presión uniforme. Todo esto crea un entorno ideal para el envejecimiento del vino, evitando las fluctuaciones que pueden afectar a las bodegas tradicionales. Además, el movimiento suave de las corrientes marinas genera una ligera agitación continua que, según algunos expertos, ayuda a mejorar la interacción entre el vino y sus sedimentos. El resultado no es solo una bebida diferente, sino una experiencia sensorial única. Las botellas, cubiertas con algas y pequeños organismos marinos, se convierten casi en piezas de arte. Cada una cuenta una historia. No solo de uvas y barricas, sino de océanos y tiempo. Sacarlas del mar es como recuperar un tesoro. Este tipo de experimentos muestran cómo la innovación puede surgir incluso en industrias milenarias. El vino, uno de los productos más antiguos de la humanidad, sigue reinventándose gracias a la curiosidad humana. En este caso, el mar no es solo un paisaje, sino parte activa del proceso. Este dato mezcla ciencia, tradición y un toque de locura creativa, recordándonos que incluso lo más clásico puede encontrar nuevas formas de evolucionar. En Canadá existe un concurso de barba congelada. En algunas regiones extremadamente frías de Canadá, el invierno no se sufre, se celebra. Uno de los ejemplos más curiosos es el concurso de barba congelada, donde los participantes aprovechan temperaturas bajo cero para crear auténticas esculturas de hielo en sus propias barbas. El proceso es tan simple como extremo. La persona se moja la barba con agua caliente y sale inmediatamente al frío intenso. En segundos, el agua se congela formando picos, capas y figuras únicas. Luego se toman fotografías y se compite en categorías como la más creativa o la más impresionante. Más allá del humor, este concurso refleja la adaptación cultural al clima. En lugar de quejarse del frío, las comunidades lo convierten en parte del entretenimiento. Es una forma de reírse de las condiciones extremas y al mismo tiempo demostrar resistencia y orgullo local. No cualquiera puede participar. El frío extremo puede ser peligroso, por lo que se toman precauciones. Aún así, el evento atrae a turistas y curiosos de todo el mundo, fascinados por la idea de convertir el invierno en arte facial. Este dato demuestra que el ser humano tiene una capacidad increíble para transformar la adversidad en celebración. Donde otros ven incomodidad, algunos ven una oportunidad para divertirse y crear algo único. En Suiza es ilegal tener solo un conejillo de Indias. En Suiza, la ley protege algo más que a las personas. También protege la salud emocional de los animales. Por eso es ilegal tener un solo conejillo de Indias. La razón es sencilla. Son animales extremadamente sociales y el aislamiento les provoca estrés y sufrimiento. La legislación suiza considera que mantener a un conejillo de Indias solo es una forma de maltrato. Por ello, si alguien quiere tener uno, está obligado a tener al menos dos. Incluso existen servicios de alquiler de conejillos para acompañar a uno cuya pareja haya fallecido. Esta ley refleja una visión muy avanzada del bienestar animal, donde no solo importa la alimentación o el espacio, sino también la vida social. Suiza reconoce que los animales tienen necesidades emocionales reales. El dato puede parecer exagerado o gracioso, pero plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto entendemos las emociones de los animales? Este enfoque sugiere que la convivencia no es solo una cuestión humana. Es un ejemplo claro de cómo una sociedad puede legislar desde la empatía, incluso en aspectos que otros países considerarían triviales. En Japón existen máquinas expendedoras que venden cangrejos vivos. Japón es famoso por sus máquinas expendedoras, pero algunas llevan el concepto a un nivel completamente distinto. Venden cangrejos vivos. En ciertas regiones, especialmente en zonas costeras, estas máquinas ofrecen crustáceos frescos, listos para cocinar. La razón es cultural y práctica. Japón valora enormemente la frescura de los alimentos, y estas máquinas permiten acceder a productos marinos a cualquier hora del día. Los cangrejos se mantienen vivos y en condiciones controladas hasta que alguien los compra. Para muchos visitantes, la idea resulta impactante. Para los locales es solo una extensión de su relación con la tecnología y la comida. Las máquinas no solo venden bebidas o snacks, venden experiencias.
Este dato resume perfectamente la combinación japonesa de tradición culinaria e innovación tecnológica. Donde otros verían algo extraño, Japón ve eficiencia y frescura. En Islandia hay un festival donde la gente se baña en aguas termales bajo la aurora boreal. Islandia parece un país diseñado por alguien que quería romper todas las reglas de lo normal. Volcanes activos, géiseres, glaciares, y como si eso no fuera suficiente, también tiene festivales donde la gente se baña en aguas termales al aire libre, mientras el cielo se ilumina con auroras boreales. No es una exageración ni una experiencia exclusiva para millonarios. Es parte de la cultura islandesa. Las aguas termales en Islandia existen gracias a la intensa actividad geotérmica del país. El agua caliente emerge naturalmente del subsuelo y forma piscinas donde la temperatura puede rondar entre los 37 y 40 grados Celsius, incluso cuando el aire exterior está bajo cero. Ahora imagina estar sumergido en agua caliente, rodeado de vapor, mientras el cielo nocturno se llena de luces verdes, moradas y azules, moviéndose lentamente sobre tu cabeza. Durante ciertos festivales y temporadas especiales, estas experiencias se convierten en eventos colectivos. Personas de todas las edades se reúnen, conversan, cantan, beben algo caliente y simplemente observan el cielo. No hay prisa, no hay pantallas, no hay ruido artificial, solo calor, frío, agua y luz natural. Lo interesante es que para los islandeses esto no es algo extravagante. Forma parte de su relación cotidiana con la naturaleza. Bañarse juntos no es visto como algo íntimo, sino social. Las piscinas termales son espacios donde se discute política, se cuentan historias y se fortalecen vínculos. Este tipo de festivales refleja una filosofía de vida muy particular: adaptarse al entorno en lugar de luchar contra él. En vez de huir del frío, Islandia lo abraza. En vez de encerrar la experiencia en spas de lujo, la comparte. Este dato no solo es visualmente impresionante, también nos recuerda que la naturaleza puede ser escenario, techo y espectáculo al mismo tiempo, si sabemos mirar hacia arriba. En Australia existe una carrera de cucarachas el Día de Australia. Australia es conocida por su fauna extraña, peligrosa y en muchos casos gigantesca. Pero entre canguros, serpientes y arañas, hay una tradición que se lleva el premio a lo inesperado. Las carreras de cucarachas, celebradas durante el Día de Australia en algunas comunidades. Sí, cucarachas, insectos que normalmente provocan gritos y zapatos volando. Aquí se convierten en atletas diminutos. Las carreras suelen organizarse en circuitos circulares o rectos, donde varias cucarachas compiten por llegar primero a la meta. Algunas incluso tienen nombres y entrenadores. La tradición nació como una broma comunitaria, pero con el tiempo se volvió un evento festivo que atrae curiosos y turistas. No se apuesta dinero de forma oficial, pero sí hay premios simbólicos y mucha risa. El objetivo no es glorificar al insecto, sino reírse de lo cotidiano y perderle el miedo a lo desagradable. Curiosamente, las cucarachas son rápidas, resistentes y sorprendentemente difíciles de controlar. Algunas se detienen, otras se desvían y otras salen disparadas como si entendieran perfectamente la competencia. Esto hace que cada carrera sea impredecible. Este evento refleja algo muy australiano: el humor irreverente y la capacidad de convertir cualquier cosa en celebración. Donde otros países organizarían desfiles solemnes, aquí se organizan carreras con insectos. Más allá de lo gracioso, el dato muestra cómo las tradiciones no siempre nacen de lo elegante o lo heroico. A veces nacen del simple deseo de divertirse y compartir algo absurdo. Y eso, curiosamente, también une a las personas. ¿Sabías que existe un pueblo donde casi todo es amarillo y ese color no es solo decoración? El pueblo de Izamal, conocido como la Ciudad Amarilla, es uno de esos lugares que parecen irreales cuando los ves por primera vez. Casas, edificios, iglesias, muros y hasta bancas están pintados del mismo tono amarillo intenso, creando una sensación visual tan fuerte que pareciera que alguien bajó la saturación del mundo. Excepto ahí. Pero lo realmente curioso es que ese color no es una simple moda ni una estrategia turística moderna. Tiene un origen histórico, religioso y cultural muy profundo. Izamal fue una de las ciudades mayas más importantes antes de la llegada de los españoles. De hecho, se construyó como un centro ceremonial dedicado al dios maya Kinich Cacmo, el dios Sol. Todavía hoy se pueden ver enormes pirámides mayas dentro del pueblo, algo rarísimo en México, porque normalmente las zonas arqueológicas están separadas de las ciudades modernas. En Izamal, la historia prehispánica y la vida cotidiana conviven pared con pared. Cuando llegaron los españoles, en lugar de destruir por completo la ciudad, construyeron el convento de San Antonio de Padua literalmente encima de una pirámide maya, usando las mismas piedras.
Esto convirtió a Izamal en un punto clave de evangelización y peregrinación. Siglos después, en 1993, el Papa Juan Pablo II visitó el pueblo, y fue entonces cuando se decidió pintar todo de amarillo y blanco, colores asociados al Vaticano, como símbolo de esa visita histórica. Lo interesante es que el amarillo también conecta, de forma casi poética, con el pasado maya. Representa al sol, a la luz y a lo sagrado. Así que el color terminó uniendo dos mundos completamente distintos, el prehispánico y el colonial. No fue una imposición reciente, sino una capa más en la identidad del lugar. Hoy, caminar por Izamal es como estar dentro de una pintura monocromática viva. El color no cansa, al contrario, tranquiliza. La luz del sol rebota en las paredes y hace que todo se vea cálido, casi dorado. No por nada es considerado uno de los pueblos mágicos más especiales de México. Izamal no solo es amarillo por fuera, es un ejemplo de cómo la historia puede permanecer visible, mezclarse y seguir respirando en la vida diaria. Y ahora dime, ¿habías visto alguna vez un pueblo donde el color también cuenta una historia? En India existe un templo dedicado a las ratas. En la India existe un lugar que desafía cualquier idea preconcebida de lo sagrado, el templo de Karni Mata, donde las ratas son veneradas, protegidas y alimentadas. Se estima que viven allí más de 20,000 ratas, consideradas sagradas por los creyentes. Según la tradición, estas ratas son la reencarnación de miembros de una familia sagrada. Por eso, matarlas o dañarlas está estrictamente prohibido. De hecho, ver una rata blanca es considerado un presagio de buena suerte. Los visitantes caminan descalzos entre las ratas, comparten comida con ellas y participan en rituales. Lejos de ser un lugar sucio o descuidado, el templo se mantiene limpio y organizado, y las ratas reciben atención constante. Este lugar demuestra cómo el concepto de lo sagrado cambia radicalmente según la cultura. Lo que para unos es repulsivo, para otros es divino, y ninguna visión es más correcta que la otra. Simplemente responden a sistemas de creencias distintos. El templo es un ejemplo extremo de respeto hacia otras formas de vida, incluso aquellas que normalmente despreciamos. En Canadá existe un hotel construido completamente de hielo. Cada invierno en Canadá se construye un hotel que parece sacado de un cuento. Un hotel hecho completamente de hielo y nieve. No es decorativo, funciona de verdad. Tiene habitaciones, camas, esculturas y hasta una capilla. Cuando llega la primavera, el hotel se derrite y al invierno siguiente se vuelve a construir desde cero. Cada año es diferente, con nuevos diseños y temáticas. Dormir allí implica temperaturas bajo cero, sacos térmicos especiales y una experiencia única. No es comodidad tradicional, es aventura, y aún así miles de personas lo visitan cada año. Este hotel demuestra que la arquitectura puede ser efímera y aún así memorable. No todo tiene que durar para siempre para ser valioso. En Nueva Zelanda existe una colina con el nombre más largo del mundo. Si alguna vez te quejaste de escribir tu nombre completo en un formulario, este dato te va a doler. En Nueva Zelanda existe una colina cuyo nombre oficial es Taumatawakatangihangakoawauotamateap o Kaiwenuakitanatahu. Y sí, ese es el nombre completo. No es un apodo, no es una broma turística y tampoco es una versión abreviada. Es el nombre reconocido oficialmente. Este nombre proviene del idioma maorí y traducido de forma aproximada significa algo así como la cima donde Tamatea, el hombre de grandes rodillas, escalador de montañas, viajero incansable, tocó su flauta para su ser querido. Más que un nombre, es prácticamente una historia comprimida en una sola palabra larguísima. Para la cultura maorí, los nombres no solo identifican lugares, cuentan historias. Cada sílaba tiene un significado, y cada nombre es una forma de preservar la memoria colectiva. Por eso, aunque para un extranjero parezca impronunciable, para los locales es un recordatorio cultural y ancestral. Lo curioso es que el nombre aparece en señales oficiales, mapas y documentos. De hecho, es una atracción turística en sí misma. Mucha gente visita la colina solo para tomarse una foto con el letrero y aceptar el reto de intentar pronunciarlo completo sin equivocarse. Este dato muestra cómo el lenguaje puede ser una cápsula del tiempo. Mientras otros países acortan nombres para hacerlos prácticos, aquí se conserva uno largo, poético y profundamente cultural. No todo en el mundo está pensado para ser rápido o sencillo. A veces está pensado para ser recordado. ¿Sabías que existen libros reales encuadernados con piel humana y no son una leyenda urbana? Esta práctica inquietante tiene nombre, Anthropodermia bibliopegia, y aunque suena a algo sacado de una novela de terror, es un fenómeno histórico documentado y confirmado científicamente.
No se trata de rituales secretos ni de sociedades ocultas, sino de decisiones tomadas, sobre todo, entre los siglos XVII y XIX, cuando la ética médica y científica era muy distinta a la actual. Estos libros solían ser textos médicos, legales o científicos, y en muchos casos la piel utilizada provenía de personas ejecutadas, donaciones forzadas o cuerpos sin reclamar. Algunos médicos y anatomistas consideraban la encuadernación con piel humana como una forma apropiada de conservar conocimientos relacionados con el cuerpo. En otros casos, la práctica tenía un componente simbólico. Criminales cuyos juicios o confesiones eran encuadernados con su propia piel como una especie de castigo póstumo o advertencia moral. Durante mucho tiempo se pensó que muchos de estos libros eran solo mitos o exageraciones. Pero en las últimas décadas, bibliotecas y universidades comenzaron a aplicar pruebas científicas modernas, como el análisis de proteínas mediante espectrometría de masas, capaces de identificar con precisión el origen de la piel. Gracias a estas pruebas, se confirmó que algunos libros realmente están hechos con piel humana. Uno de los casos más conocidos se encuentra en la Houghton Library, donde se confirmó que un libro médico del siglo XIX estaba encuadernado con piel humana, proveniente de una mujer fallecida en un hospital psiquiátrico. El médico que realizó la autopsia conservó la piel y la usó para encuadernar el texto. Una decisión que hoy resulta profundamente perturbadora, pero que en su época no era vista con el mismo horror. Lo más inquietante es que estos libros no se exhiben por morbo, sino como evidencia histórica. Muchas instituciones ahora los conservan con extremo cuidado y acompañados de contexto ético, reconociendo que representan prácticas deshumanizantes del pasado. Algunos incluso han decidido retirar las cubiertas o restringir su exhibición pública. Este dato curioso no trata solo de lo macabro, sino de cómo la ciencia, el poder y la deshumanización pueden cruzar límites cuando no existen normas claras. Los libros forrados con piel humana nos recuerdan que el conocimiento no siempre se obtuvo de manera ética, y que incluso los objetos más silenciosos, como un libro, pueden esconder historias profundamente incómodas. Dime, ¿te atreverías a leer un libro sabiendo de qué está hecho? En Suecia existe un hotel donde puedes dormir dentro de un avión jumbo. En Suecia, dormir en un avión no significa turbulencia ni cinturón de seguridad. Existe un hotel construido a partir de un jumbo jet real, estacionado permanentemente en tierra y convertido en alojamiento turístico. Este avión, que alguna vez surcó los cielos, fue adaptado para ofrecer habitaciones cómodas dentro del fuselaje. Donde antes había filas de asientos, ahora hay camas, iluminación suave y decoración moderna. Incluso la cabina del piloto se transformó en una suite especial. La idea surgió como una forma creativa de reutilizar una aeronave retirada del servicio. En lugar de desmantelarla, se decidió darle una segunda vida. El resultado es una experiencia única que mezcla nostalgia, diseño y sostenibilidad. Dormir dentro de un avión sin despegar resulta extrañamente relajante. No hay motores encendidos ni anuncios por altavoz. Solo silencio y la sensación de estar en algo familiar pero completamente distinto. Este hotel atrae a viajeros que buscan experiencias fuera de lo común. No es solo un lugar para dormir, es parte del viaje y demuestra que la creatividad puede convertir casi cualquier cosa en un espacio habitable. En Alemania existe un parque temático dedicado a los hermanos Grimm. Los cuentos de hadas que marcaron la infancia de millones de personas tienen un lugar especial en Alemania. Allí existe un parque temático dedicado completamente a los hermanos Grimm, los famosos recopiladores de cuentos como Caperucita Roja, Hansel y Gretel o Blancanieves. El parque no es solo entretenimiento. Está diseñado para sumergir a los visitantes en la atmósfera original de los cuentos, muchos de los cuales eran bastante más oscuros que las versiones modernas. Bosques densos, casas antiguas y escenarios teatrales recrean las historias tal como fueron concebidas originalmente. Además de atracciones, el parque tiene funciones educativas, exposiciones culturales y representaciones teatrales. No se trata solo de nostalgia, sino de preservar una parte fundamental del patrimonio literario alemán. Este lugar muestra cómo las historias pueden trascender el papel y convertirse en experiencias físicas. Los cuentos no solo se leen, se caminan. ¿Sabías que el alcohol no te da valor, sino que apaga el sistema que te dice cuándo detenerte? Cuando una persona bebe alcohol, lo primero que ocurre en el cerebro no es euforia ni relajación, sino algo mucho más sutil y peligroso. El alcohol empieza a desactivar las zonas encargadas del autocontrol, el juicio y la evaluación de riesgos, especialmente en la corteza prefrontal.
Esa es la parte del cerebro que normalmente te dice, mejor no hagas eso, esto puede salir mal, o ya es suficiente. Por eso, el alcohol no crea emociones nuevas, simplemente quita los frenos. Si alguien es extrovertido, se vuelve más extrovertido. Si alguien está triste, puede volverse más melancólico. Si alguien tiene impulsos agresivos, el alcohol puede permitir que salgan sin filtro. No es que el alcohol cambie a la persona, reduce la capacidad del cerebro para controlar lo que ya está ahí. Otro dato curioso es que el alcohol no se digiere como la comida. No pasa por un proceso lento y ordenado. Entra directamente al torrente sanguíneo a través del estómago y el intestino delgado y llega al cerebro en cuestión de minutos. El hígado solo puede procesar una cantidad limitada por hora. Así que beber rápido no hace que el cuerpo lo procese más rápido, solo hace que el alcohol se acumule. Además, el alcohol es técnicamente un depresor del sistema nervioso, aunque muchas personas lo sientan como estimulante al inicio. Esa sensación inicial ocurre porque primero se inhiben las neuronas inhibitorias, creando una falsa sensación de energía o confianza. Pero conforme aumenta la cantidad, el efecto depresor domina. Reflejos lentos, habla arrastrada, visión borrosa y peor toma de decisiones. Lo más curioso es que el cerebro recuerda mal bajo los efectos del alcohol. Puede almacenar recuerdos fragmentados o directamente no guardarlos, lo que explica los famosos lagunas o apagones. Y no es que la persona se desmaye, estuvo despierta, pero el cerebro simplemente no grabó la experiencia. En resumen, el alcohol no es solo una bebida social, es una sustancia que apaga gradualmente las funciones más humanas del cerebro: el juicio, la memoria y el control. Y ahora dime, ¿sabías que eso que muchos llaman desinhibirse en realidad es el cerebro quedándose sin frenos? En Noruega existe una tradición navideña de esconder las escobas para que las brujas no se las roben. En Noruega, la Navidad no solo se celebra con luces, regalos y comida caliente, también viene acompañada de una tradición tan curiosa como antigua: esconder todas las escobas de la casa la noche de Navidad. ¿La razón? Una creencia popular que dice que las brujas y los espíritus malignos salen esa noche en busca de escobas para volar. Esta costumbre tiene raíces en el folclore nórdico precristiano, cuando se creía que la Nochebuena era un momento en el que el mundo espiritual y el humano se acercaban peligrosamente. Según la tradición, las brujas necesitaban escobas para desplazarse, así que ocultarlas era una forma de protección del hogar. Aunque hoy la mayoría de los noruegos no creen literalmente en brujas voladoras, la tradición se mantiene como un gesto simbólico y cultural. Muchas familias aún esconden la escoba, a veces por diversión, otras por respeto a la tradición heredada de abuelos y bisabuelos. Lo interesante es que esta creencia sobrevivió incluso después de la cristianización del país. En lugar de desaparecer, se fusionó con la celebración navideña, creando una mezcla única de religión, superstición y costumbre popular. Este dato muestra cómo las tradiciones no siempre desaparecen con la modernidad. Algunas se transforman, se adaptan y se convierten en rituales culturales que conectan a las personas con su pasado. En Noruega, esconder una escoba no es miedo, es memoria colectiva. ¿Sabías que en México existe un río subterráneo tan claro y turquesa que parece irreal y ha permanecido oculto durante miles de años? Se trata de Río Secreto, un impresionante sistema de ríos y cuevas subterráneas ubicado en México, en el estado de Quintana Roo, muy cerca de Playa del Carmen. Aunque hoy es conocido mundialmente, durante la mayor parte de la historia humana, este lugar permaneció completamente oculto bajo la selva, fluyendo en silencio bajo tierra. Río Secreto no es un solo río, sino una red de cavernas inundadas, pasajes y corrientes de agua dulce, que forman parte del gigantesco sistema de cenotes de la península de Yucatán. Estas cuevas se formaron cuando la roca caliza se fue disolviendo lentamente por el paso del agua durante cientos de miles de años. Lo fascinante es que, al colapsar el techo de algunas cavernas, se crearon cenotes, pero en otras zonas el techo permaneció intacto, conservando ríos completamente subterráneos. El color turquesa del agua no se debe a químicos ni algas extrañas, sino a su pureza extrema y a la forma en que la luz se refleja en los minerales de la cueva. El agua es tan clara que, al flotar sobre ella, es difícil distinguir dónde termina el aire y dónde comienza el río. Esta claridad se debe a que el agua ha sido filtrada naturalmente por la roca durante miles de años, eliminando impurezas. Para los antiguos mayas, estos ríos subterráneos no eran simples fuentes de agua, eran portales sagrados al inframundo, conocido como Xibalbá.
Por eso muchos cenotes eran utilizados en rituales religiosos y ceremonias. Aunque Río Secreto como tal no fue explotado ceremonialmente de forma masiva, forma parte del mismo universo espiritual y geográfico que marcó profundamente a la civilización maya. Lo más sorprendente es que este ecosistema es extremadamente frágil. Un pequeño cambio en la calidad del agua o en la estructura de la cueva puede afectar formaciones que tardaron miles de años en crecer, como estalactitas y estalagmitas. Algunas de estas formaciones siguen creciendo hoy, a un ritmo de apenas unos milímetros cada siglo. Explorar Río Secreto no es solo una experiencia turística, es como viajar dentro del planeta. Caminar, nadar y flotar en completo silencio, rodeado de roca ancestral y agua cristalina, genera una sensación de estar en un lugar fuera del tiempo. Este dato curioso nos recuerda que gran parte de los tesoros más increíbles de la Tierra no están a la vista, sino escondidos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos con respeto. Dime, ¿te atreverías a entrar en un río que ha fluido en la oscuridad desde antes de que existieran las ciudades? ¿Sabías que en Corea del Norte el gobierno controla oficialmente los cortes de cabello que puede usar la población? En Corea del Norte, el peinado no es solo una cuestión de moda o gusto personal. Es un asunto político y social regulado por el Estado. Durante años, el gobierno ha promovido, y en muchos casos impuesto, listas de peinados aprobados, diferentes para hombres y mujeres, que los ciudadanos deben elegir cuando van a una peluquería. Estas listas suelen estar exhibidas en los salones de corte, con fotografías o dibujos que muestran los estilos permitidos. Para los hombres, los cortes suelen ser cortos, sobrios y sin extravagancias, porque el cabello largo se asocia con rebeldía, individualismo o influencia extranjera. Para las mujeres, aunque hay algo más de variedad, también existen límites claros en cuanto a largo, volumen y estilo, siempre manteniendo una apariencia considerada adecuada por el régimen. La justificación oficial no es estética, sino ideológica. El gobierno sostiene que la apariencia externa debe reflejar disciplina, orden y lealtad al sistema, y que los peinados excesivos fomentan el individualismo, algo visto como una amenaza. Incluso se ha informado que algunos estilos están inspirados directamente en líderes del país, reforzando la idea de imitación y conformidad. Lo más llamativo es que no se trata solo de recomendaciones sociales. En algunos periodos y regiones, desviarse de los peinados aprobados ha podido traer consecuencias como reprimendas, críticas públicas o problemas laborales. El cabello se convierte así en una extensión visible del control estatal sobre la vida cotidiana. Este dato resulta impactante porque muestra hasta qué punto un gobierno puede intervenir en aspectos que en otros países se consideran completamente personales. Algo tan simple como decidir cómo llevar el cabello se transforma en un símbolo de obediencia o desviación. Más allá del corte en sí, lo verdaderamente curioso es cómo el peinado deja de ser moda y se convierte en mensaje político. Dime, ¿te imaginas vivir en un lugar donde tu corte de cabello pueda decir más de ti que tus propias palabras? En el desierto de Atacama ocurre el fenómeno del desierto florido. El desierto de Atacama es uno de los lugares más áridos del planeta. En algunos puntos no llueve durante décadas, pero de forma casi milagrosa, cada ciertos años ocurre una explosión de vida conocida como el desierto florido. Cuando se dan condiciones climáticas específicas, especialmente lluvias inusuales asociadas al fenómeno de El Niño, miles de semillas que han permanecido dormidas bajo la arena despiertan. En cuestión de semanas, el desierto se cubre de flores de colores intensos. Este fenómeno no es solo visualmente impactante, también es científicamente fascinante. Las plantas han desarrollado estrategias extremas de supervivencia, permaneciendo inactivas durante años hasta que las condiciones son las adecuadas. El desierto florido atrae turistas, fotógrafos y científicos de todo el mundo, pero también requiere protección, ya que es un evento delicado y fácil de dañar. Este dato demuestra que incluso los lugares más hostiles esconden potencial de vida. A veces, la belleza no desaparece, solo espera. ¿Sabías que en Rusia existe un festival donde miles de personas se lanzan literalmente al barro para celebrar fuerza, juego y comunidad? En Rusia, específicamente en la región de Krai de Stavropol, se celebró en 2019 el primer festival de barro, un evento que sorprendió por su escala y entusiasmo. Alrededor de 10.000 personas se reunieron para participar y observar actividades completamente cubiertas de lodo. La idea del festival no nació como una extravagancia moderna, sino como una reinterpretación lúdica de prácticas físicas tradicionales y celebraciones rurales. El barro, abundante en la zona,
se convirtió en el elemento central para juegos, competencias y, por supuesto, lucha en barro, una de las atracciones más populares. Aquí no se trata de violencia real. Las reglas priorizan la seguridad, el respeto y, sobre todo, la diversión. Caerse, resbalar y reírse de uno mismo es parte del espectáculo. Además de la lucha, el festival incluyó carreras, desafíos de fuerza, juegos colectivos y zonas familiares. El barro funciona como un gran igualador. Borra diferencias de edad, estatus y apariencia. Todos terminan iguales, cubiertos de lodo, compartiendo risas y aplausos. Ese es, de hecho, uno de los objetivos declarados del evento: fomentar la convivencia y reducir el estrés cotidiano mediante el juego físico. Culturalmente, el barro también tiene un simbolismo profundo. En muchas tradiciones eslavas, el contacto con la tierra se asocia con renovación, resistencia y conexión con lo esencial. Convertirlo en festival es una forma de celebrar el cuerpo, la naturaleza y la comunidad sin pretensiones. No hay escenarios lujosos ni trajes especiales. Hay terreno, agua y ganas de participar. El éxito del festival de 2019 llamó la atención de otras regiones, que comenzaron a considerar eventos similares. Más allá del impacto turístico, dejó una idea potente. A veces, la mejor fiesta es la más simple, sin pantallas ni filtros, solo barro, movimiento y personas compartiendo un momento auténtico. Este dato curioso demuestra que la cultura no siempre se expresa con solemnidad. A veces se expresa rodando por el suelo, riéndose fuerte y recordando que jugar también es una forma muy seria de celebrar la vida. ¿Te animarías a entrar al lodazal? En Alemania existe una autopista musical que toca una melodía si conduces a la velocidad correcta. Alemania es famosa por sus autopistas sin límite de velocidad, pero también por algo mucho más curioso: una autopista que toca música cuando manejas a la velocidad correcta. No es magia ni altavoces ocultos, es pura física aplicada de forma creativa. El concepto es sencillo y brillante. En un tramo específico del asfalto se colocan ranuras a intervalos muy precisos. Cuando los neumáticos pasan sobre ellas, producen vibraciones. Si conduces exactamente a la velocidad indicada, esas vibraciones se sincronizan y generan una melodía reconocible. Si vas más rápido o más lento, la música se distorsiona y deja de sonar correctamente. Este tipo de carreteras musicales se han usado como experimentos de seguridad vial, ya que incentivan a los conductores a mantener una velocidad constante. En lugar de solo señales y multas, la carretera premia al conductor con música cuando lo hace bien. Lo fascinante es cómo algo tan cotidiano como el ruido de los neumáticos puede convertirse en una experiencia artística. El asfalto deja de ser solo una superficie y se transforma en un instrumento gigante. Para muchos conductores, atravesar este tramo se vuelve un juego. Ajustar la velocidad, escuchar la melodía y comprobar si la tocaste bien. Es una forma inesperada de interacción entre infraestructura, música y comportamiento humano. Este dato demuestra que incluso las carreteras pueden tener personalidad, y que, a veces, la mejor forma de enseñar una regla no es imponerla, sino convertirla en una canción. En Etiopía, el calendario tiene 13 meses y va varios años atrasado. Mientras gran parte del mundo vive según el calendario gregoriano, Etiopía sigue un sistema completamente distinto. Su calendario tiene 13 meses y además está entre 7 y 8 años atrasado con respecto al calendario occidental. 12 de sus meses tienen exactamente 30 días, y el mes número 13, llamado Pagume, tiene 5 o 6 días dependiendo de si el año es bisiesto. Este sistema deriva de antiguos calendarios coptos y egipcios, y se basa en cálculos astronómicos distintos a los que usamos en Occidente. Esto provoca situaciones curiosísimas. Mientras en gran parte del mundo es 2025, en Etiopía puede ser 2017 o 2018. Incluso celebran el Año Nuevo en una fecha diferente, generalmente en septiembre. Lo interesante es que esto no causa caos. Dentro del país, todo funciona perfectamente. Documentos, festividades, contratos y vida cotidiana siguen su propio ritmo temporal. Es una prueba clara de que el tiempo es una convención cultural, no una regla universal. Este dato suele sorprender a turistas que literalmente viajan al pasado al aterrizar. Pero para los etíopes no hay atraso alguno. Simplemente viven según un sistema distinto, tan válido como cualquier otro. Este ejemplo nos recuerda que muchas cosas que damos por absolutas, como el calendario, son acuerdos humanos, y que el mundo no siempre gira al mismo compás. En Bélgica existe un museo dedicado exclusivamente a las papas fritas. Las papas fritas no son solo comida rápida en Bélgica. Son patrimonio cultural. Tanto así que existe un museo completo dedicado exclusivamente a ellas, el Friet Museum.
Este museo recorre la historia de la papa desde su origen en América hasta su llegada a Europa, su transformación culinaria y su consagración como símbolo nacional belga. Sí, porque aunque muchos las asocian con otros países, Bélgica defiende con orgullo que las mejores papas fritas del mundo son belgas. El museo no solo habla de comida, habla de agricultura, comercio, historia, identidad y tradición. Explica por qué las papas belgas se fríen 2 veces, qué tipo de grasa se usa y por qué el corte es tan importante. Al final del recorrido, por supuesto, hay degustación, porque aprender con hambre no funciona. Y pocas cosas enseñan mejor que una papa frita crujiente recién hecha. Este dato demuestra que la cultura no siempre está en grandes monumentos o pinturas famosas. A veces está en algo tan simple como una papa bien frita. En Turquía existe el Valle del Amor, con formaciones rocosas peculiares. En Turquía, dentro de la región de Capadocia, existe un lugar conocido como el Valle del Amor, famoso por sus formaciones rocosas con formas muy particulares. Estas estructuras, creadas por miles de años de erosión volcánica y viento, parecen columnas, torres y otras figuras que han dado lugar a interpretaciones bastante creativas. Más allá del nombre llamativo, el valle es un ejemplo impresionante de geología. Antiguas erupciones volcánicas cubrieron la zona con ceniza que, con el tiempo, se endureció. Luego, el viento y el agua esculpieron las rocas lentamente, creando las formas actuales. Estas formaciones también fueron utilizadas por antiguos habitantes como refugios, viviendas y hasta iglesias excavadas directamente en la roca. El Valle del Amor demuestra cómo la naturaleza puede crear paisajes que despiertan la imaginación humana. Donde la geología ve procesos físicos, las personas ven símbolos, historias y emociones. ¿Sabías que la espada bastarda no era bastarda por ilegal, sino por ser una híbrida adelantada a su tiempo? La espada bastarda, también conocida como espada de mano y media, recibió ese nombre no porque fuera mal vista o prohibida, sino porque no encajaba del todo en ninguna categoría tradicional. No era una espada corta de una mano, pero tampoco una espada larga de 2 manos. Era literalmente una mezcla, y en la Edad Media eso la convertía en algo extraño y revolucionario. Lo verdaderamente curioso es que la espada bastarda fue diseñada para adaptarse al caos real del combate, no al combate idealizado. Su empuñadura ligeramente más larga permitía usarla con una mano o con 2, dependiendo de la situación. Si el combatiente llevaba escudo, podía blandirla con una mano. Si perdía el escudo, necesitaba más potencia o enfrentaba a un enemigo con armadura pesada. Podía usarla con ambas manos para ganar control y fuerza. Esta versatilidad la convirtió en una de las armas favoritas de mercenarios, caballeros sin señor fijo y soldados profesionales. No dependían de una formación perfecta ni de un estilo rígido. La espada bastarda se adaptaba a quien la empuñaba, no al revés. En un mundo donde las batallas rara vez salían como se planeaban, eso era oro puro. Otro detalle fascinante es que muchas técnicas de la esgrima medieval, registradas en manuales históricos, muestran que la espada bastarda no solo se usaba para cortar, sino también para estocar, enganchar, desarmar e incluso golpear con la empuñadura o la cruz como si fuera un martillo. En combates contra armaduras se llegaba a sujetar la hoja con una mano, técnica llamada half-swording, para usarla como una palanca de precisión. El nombre bastarda surgió porque rompía las reglas establecidas, no seguía la pureza de diseño que los armeros tradicionales preferían, pero justamente por eso sobrevivió y se popularizó. Era práctica, flexible y brutalmente efectiva. En resumen, la espada bastarda fue una herramienta pensada para la realidad, no para la teoría. Y ese es su dato curioso más poderoso. Fue una de las primeras armas verdaderamente versátiles de la historia, creada para un mundo impredecible, muy parecido al nuestro. Dime, ¿preferirías una espada perfecta en papel o una que funcione cuando todo sale mal? En Bolivia se celebra la fiesta de las ñatitas, donde se veneran cráneos humanos. En Bolivia existe una celebración que, para muchos visitantes, resulta tan impactante como fascinante. La fiesta de las ñatitas. Cada año, especialmente en La Paz y sus alrededores, cientos de personas sacan de sus casas cráneos humanos decorados con flores, gorros, gafas de sol e incluso cigarrillos encendidos, y los llevan a bendecir. La palabra ñatita es una forma cariñosa de referirse a un cráneo humano. Para quienes participan en la fiesta, estos cráneos no representan muerte, sino protección, compañía y buena fortuna. Se cree que las ñatitas cuidan el hogar, protegen a la familia y ayudan en problemas de salud, trabajo o amor. Esta tradición mezcla creencias indígenas prehispánicas con elementos del catolicismo.
Para muchas culturas andinas, la muerte no es un final definitivo, sino una transición. Los restos humanos conservan energía espiritual, y honrarlos es una forma de mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante la fiesta, la gente ofrece a las ñatitas aquello que en vida pudieron haber disfrutado: cigarrillos, hojas de coca, alcohol y flores. El ambiente no es lúgubre, es festivo, colorido y respetuoso. Hay música, comida y reuniones familiares. Aunque pueda parecer macabro desde una mirada externa, la fiesta de las ñatitas es, en realidad, una celebración de la memoria, la identidad y la continuidad. Este dato demuestra cómo el significado de la muerte cambia radicalmente según la cultura, y cómo algo que para unos es tabú, para otros es sagrado. En España existe el Festival de El Colacho, donde se salta sobre bebés para alejar la mala suerte. En un pequeño pueblo de España se celebra una de las tradiciones más sorprendentes de Europa: el Colacho. Durante este festival, un hombre disfrazado de demonio salta literalmente sobre bebés que están acostados en colchonetas en el suelo. La tradición tiene más de 400 años y se celebra en el pueblo de Castrillo de Murcia. El personaje del Colacho representa al diablo, y al saltar sobre los bebés se cree que absorbe los males, pecados y mala suerte, dejándolos protegidos. Aunque la escena puede parecer alarmante para quien la ve por primera vez, el ritual está cuidadosamente organizado. Los bebés están supervisados, el salto es controlado y la comunidad confía plenamente en la tradición. Este ritual combina elementos religiosos y paganos. Aunque se realiza en fechas cercanas al Corpus Christi, no forma parte oficial de la iglesia, sino que es una tradición popular profundamente arraigada. Lo fascinante es que, pese a los siglos transcurridos, la costumbre se mantiene viva. Las familias siguen llevando a sus hijos, no por miedo, sino por identidad cultural. El Colacho demuestra que las tradiciones no siempre buscan lógica moderna. A veces buscan continuidad, pertenencia y la sensación de estar protegidos por algo más grande que uno mismo. En Italia existe una fuente de vino gratis para peregrinos. En la región italiana de Abruzzo existe algo que parece demasiado bueno para ser cierto: una fuente de vino tinto que fluye gratis las 24 horas del día. No es una atracción turística comercial, sino un gesto de hospitalidad pensado para peregrinos. La fuente fue creada cerca de una ruta de peregrinación, inspirada en las antiguas tradiciones de ofrecer alimento y bebida a quienes caminaban largas distancias. El vino es real, potable y producido localmente. La fuente no tiene monedas ni controles. Funciona bajo un principio de confianza: tomar solo lo necesario y respetar el espíritu del lugar. Y sorprendentemente, funciona. No hay saqueos ni abusos masivos. Este dato mezcla fe, cultura y vino, tres elementos profundamente ligados a la historia italiana. No se trata de emborracharse, sino de compartir. La fuente se ha convertido en un símbolo de generosidad y tradición, recordando que no todo tiene que tener un precio para tener valor. En Canadá existe una isla donde la mayoría de los habitantes son cabras. En Canadá existe una pequeña isla conocida popularmente como la Isla de las Cabras, donde la población humana es mínima y las cabras salvajes dominan el paisaje. Estos animales viven prácticamente sin intervención humana. Las cabras llegaron a la isla hace décadas y se adaptaron perfectamente al entorno. Sin depredadores naturales y con vegetación suficiente, su población creció hasta convertirse en la característica principal del lugar. Hoy, la isla es conocida por esta peculiar convivencia, o más bien por el dominio animal. Las cabras se mueven libremente, suben colinas, ocupan senderos y forman parte del ecosistema local. Este dato muestra cómo, cuando el ser humano se retira o interviene poco, la naturaleza encuentra su propio equilibrio. La Isla de las Cabras es un ejemplo de coexistencia silenciosa entre humanos y animales. En Japón existen cafés donde puedes tomar té rodeado de búhos. En Japón existen los cafés de búhos, lugares donde las personas pueden sentarse, beber té o café y convivir con búhos entrenados. Estos animales, normalmente asociados con la noche y el misterio, se convierten aquí en compañeros tranquilos. Los cafés surgieron como una alternativa a los cafés de gatos y están regulados para garantizar el bienestar de los animales. Los búhos descansan durante el día y las interacciones son controladas. Para muchos visitantes, la experiencia es relajante y casi meditativa. Observar a un búho de cerca, con su mirada intensa y movimientos suaves, genera una sensación única. Este fenómeno refleja la fascinación japonesa por la naturaleza y la convivencia armoniosa con los animales, incluso en entornos urbanos.
¿Sabías que en Groenlandia la competencia más importante sobre hielo no es un festival turístico, sino un campeonato nacional extremo de trineos tirados por perros? En Groenlandia se celebra la Avanaata Kimusersua, la carrera nacional de trineos tirados por perros, y no es solo una competencia deportiva, es un símbolo de identidad, supervivencia y orgullo cultural. Este evento funciona como el campeonato nacional oficial, donde participan los mejores mushers, conductores de trineo, del país junto a sus equipos de perros. A diferencia de las carreras de trineos que se ven en otros países, aquí no se trata de espectáculo artificial. La Avanaata Kimusersua nace directamente de la vida cotidiana tradicional del Ártico. Durante siglos, los trineos tirados por perros no fueron deporte, sino el principal medio de transporte para cazar, desplazarse entre comunidades y sobrevivir en uno de los climas más hostiles del planeta. Convertir esa habilidad en competencia fue una forma de preservar conocimientos que, de otro modo, podrían perderse. La carrera se lleva a cabo sobre hielo natural y nieve real, no pistas preparadas. Los recorridos pueden ser largos, físicamente agotadores y peligrosos. El clima cambia de forma impredecible, el viento puede ser brutal y las temperaturas extremas castigan tanto a humanos como a perros. Por eso, ganar no depende solo de la velocidad, sino de la relación entre el conductor y su equipo canino. La comunicación, el respeto y la experiencia son clave. Los perros no son simples animales de carrera. Son perros groenlandeses, una raza adaptada al Ártico, fuerte, resistente y criada específicamente para este tipo de trabajo. Cada equipo representa años de entrenamiento y convivencia. De hecho, maltratar a los perros es socialmente inaceptable y estrictamente vigilado. El bienestar animal es parte central de la competencia. La Avanaata Kimusersua también tiene un fuerte componente comunitario. Familias enteras viajan para apoyar a los competidores, se comparten alimentos tradicionales y el evento se vive como una celebración nacional. No es raro que los campeones se conviertan en figuras muy respetadas porque demuestran dominio de una habilidad ancestral. Este dato curioso revela algo poderoso. En Groenlandia, competir no es solo ganar. Es honrar una forma de vida, demostrar resistencia en condiciones extremas y recordar que, en el Ártico, la cooperación entre humanos, animales y naturaleza siempre ha sido la clave para sobrevivir. Dime, ¿te atreverías a competir en un deporte donde el hielo, el clima y el cansancio no perdonan a nadie? En Hawái existe una playa con arena verde gracias al olivino. Cuando pensamos en playas, imaginamos arena blanca o dorada. Pero en Hawái existe una playa que rompe completamente ese esquema. Una playa de arena verde, conocida por su color intenso y poco común. Este fenómeno no es pintura ni truco turístico, es pura geología. El color verde se debe a la presencia de olivino, un mineral que se forma en rocas volcánicas. Cuando los volcanes expulsan lava rica en olivino y ésta se enfría, el mineral queda atrapado en la roca. Con el paso del tiempo, la erosión rompe la roca y libera los cristales que se acumulan en la playa. El olivino es más pesado que otros minerales, por lo que no se lo lleva fácilmente el oleaje. Eso permite que se concentre y le dé a la playa ese tono verde brillante, especialmente visible bajo el sol. Estas playas son extremadamente raras. Existen muy pocas en el mundo, y la de Hawái es una de las más famosas. No solo es un atractivo visual, también es una lección geológica al aire libre. Caminar sobre arena verde es una experiencia extraña. Parece irreal, como si el paisaje estuviera editado. Pero todo es natural. Este dato nos recuerda que la Tierra todavía guarda sorpresas cromáticas que desafían nuestras expectativas más básicas. En Egipto existe una biblioteca sumergida bajo el mar Mediterráneo. Egipto es sinónimo de historia antigua, y aunque muchos piensan solo en pirámides y desiertos, también tiene una conexión profunda con el mar. Frente a sus costas, bajo las aguas del Mediterráneo, existen restos de construcciones que funcionaron como centros de conocimiento, a veces descritos como bibliotecas o archivos sumergidos. Ciudades antiguas como Heracleion o partes de Alejandría quedaron bajo el mar debido a terremotos, hundimientos y cambios en el nivel del agua. En estas zonas se han encontrado estatuas, templos y estructuras donde se almacenaban documentos y conocimiento. Aunque el papel no sobrevivió, los restos arquitectónicos indican que esos lugares cumplían funciones administrativas y culturales. El mar se convirtió sin quererlo en un protector del pasado. Explorar estas ruinas submarinas es como bucear en el tiempo. Cada columna cubierta de algas es una página de historia. Este dato demuestra que gran parte del conocimiento humano no solo se perdió en incendios o guerras, sino también bajo el agua.
En Mongolia existe un festival nómada con luchas y carreras de caballos. En Mongolia se celebra uno de los festivales más antiguos y representativos del mundo nómada, el Naadam, donde se compite en lucha mongola, tiro con arco y carreras de caballos. No es solo deporte, es identidad nacional. Las carreras de caballos son especialmente impresionantes. Los jinetes suelen ser niños y las distancias pueden superar los 20 kilómetros. No se trata de velocidad pura, sino de resistencia y conexión entre humano y animal. La lucha mongola, por su parte, no tiene límites de peso ni categorías. Es una prueba de técnica, equilibrio y fuerza ancestral. Cada movimiento tiene significado simbólico. Este festival conecta el presente con un pasado donde sobrevivir dependía de estas habilidades. No hay estadios modernos ni luces artificiales. El paisaje abierto es parte del evento. ¿Sabías que la radiación no quema el cuerpo como en las películas, sino que lo desarma desde adentro, célula por célula? Cuando hablamos de radiación, especialmente radiación ionizante, el daño real no se ve de inmediato en la piel, sino que ocurre a nivel microscópico. La radiación atraviesa el cuerpo como si nada, pero al hacerlo rompe moléculas fundamentales, especialmente el ADN, y ahí empieza el verdadero problema. El ADN es el manual de instrucciones de cada célula. Cuando la radiación lo golpea, puede romper sus cadenas o alterar su estructura química. Si el daño es pequeño, la célula puede repararlo. Pero si es grande o repetido, la célula puede morir, dejar de funcionar correctamente, o peor aún, sobrevivir dañada y dividirse mal, lo que puede derivar en cáncer años después. Lo curioso es que no todas las partes del cuerpo reaccionan igual. Los tejidos que se dividen rápido, como la médula ósea, el sistema digestivo, la piel y el cabello, son los más vulnerables. Por eso, en exposiciones altas, uno de los primeros signos puede ser náuseas, vómitos, diarrea y caída del cabello. No porque la radiación queme, sino porque esas células mueren más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlas. A niveles muy altos ocurre lo que se conoce como síndrome de irradiación aguda. Aquí el sistema inmune colapsa porque la médula ósea deja de producir glóbulos blancos. El cuerpo queda indefenso ante infecciones que normalmente serían inofensivas. En estos casos, la persona puede morir no por la radiación en sí, sino por infecciones comunes. Pero aquí viene el dato realmente inquietante. Puedes recibir radiación suficiente para dañar tu ADN sin sentir absolutamente nada en el momento. No hay dolor, no hay aviso. No hay sensación inmediata, el cuerpo sigue funcionando, hasta que meses o años después aparecen mutaciones, fallos celulares o cáncer. También existe radiación en pequeñas dosis todo el tiempo, del sol, del suelo, incluso del espacio. El cuerpo está preparado para manejar niveles bajos. El problema surge cuando la dosis supera la capacidad de reparación celular. En resumen, la radiación no actúa como un golpe, sino como un sabotaje silencioso. No te ataca por fuera. Desordena el código interno que mantiene vivo al cuerpo. Y ahora dime, ¿sabías que el daño más peligroso de la radiación es el que no se siente hasta que ya es demasiado tarde? Y ahí lo tienes, 40 datos que demuestran que nuestro mundo es un lugar lleno de sorpresas. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también disfrute de estas curiosidades. Y dime, ¿cuál de todos estos datos te sorprendió más? Nos vemos en el próximo viaje de curiosidades.